Al final de aquel verano, la crisis del matrimonio real es ya una evidencia. El gobierno, preocupado, le pide a la reina que dé un paso hacia la reconciliación con su marido. Isabel accede y aparece una nota oficial en la prensa. El señor Pacheco ha expuesto a su majestad la necesidad de volver a emprender la vida en común con el rey, y parece que la reina, después de haber escuchado con complacencia los consejos de su ministro de Estado, le ha contestado que ella está dispuesta a reunirse desde este momento con su augusto esposo. Pero Francisco de Asís, que ha hecho comentarios en público sobre los supuestos amantes de su mujer, no acepta la reconciliación si no se cumplen sus exigencias. Francisco de Asís se niega a volver al lado de la reina si Serrano sigue en la corte. Mientras tanto, los periódicos especulan sobre las posibles causas del distanciamiento real, y así se puede leer. La cuestión de Palacio no ha sido nunca, esencialmente, ni es en el día, otra cosa que una cuestión de poder. Si el rey está separado de la reina, si vive a 2 leguas de la corte, si no quiso recibir un día a los actuales ministros, si se niega a cuanto le han suplicado 1000 personas de carácter, que viendo en el estado actual un peligro para la monarquía, le han pedido repetidas veces abandonase la senda por donde ha entrado y volviera a estar y presentarse y vivir en compañía de su majestad, todo ello no consiente, ni tiene otra causa que la de que el rey pretende ser el jefe de palacio, mandar y gobernar él, y administrar el real patrimonio. En algunas publicaciones incluso se habla de divorcio real. La situación se hace insostenible. Todos los intentos para acercar a los reyes fracasan. Viven separados. Cuando Isabel regresa al Palacio Real, Francisco de Asís se va a El Pardo. Si ella decide irse a la Granja o a cualquier otro lugar, él regresa a Madrid. Francisco de Asís puso como condición para volver a Palacio que Serrano marchara lejos de la corte. Entonces el gobierno pensó en otorgarle una capitanía general en Granada. Mientras tanto, José de Salamanca presentó a la reina a José Miral. Este era un cantante que trabajaba en uno de los teatros de su propiedad en Madrid, el Teatro del Circo. La relación entre Miral e Isabel II fue una relación musical. Cantaba con la reina en palacio porque esta mujer presumía mucho de tener buena voz, aunque su oído no era muy bueno. Y iban acompañados la reina y Miral por su hermana Luisa Fernanda que tocaba el piano. La situación era insostenible para el gobierno de Pacheco. En el mes de mayo de 1847 hubo revueltas en Sevilla y la gente salió a la calle quejándose de la escasez de alimentos y de la subida de precios. Y en el mes de agosto la situación ya no había quien la aguantara más. Los partidos y la propia reina le pedían a Pacheco que abriera las cortes, pero él sabía que si las abría le recusarían. Entonces hizo la siguiente propuesta: llamar a Narváez, que ahora mismo está en Francia como embajador, para que presidiera el gobierno y que él fuera nombrado embajador en Roma. Esto era del todo irregular, ya que un jefe de gobierno no puede designar a su sucesor ni autoconcederse un cargo. Narváez rechazó la propuesta y pidió a la reina que buscase un candidato. El 31 de agosto Pacheco dimitió y José de Salamanca fue el encargado de negociar la formación de un nuevo gobierno. 2 semanas después consiguió la coalición entre puritanos, progresistas y moderados, 2 por cada partido. Y estaría al frente de este gobierno como presidente Florencio García Goyen. Nació en Tafalla, Navarra, en 1783. Cursó estudios de Derecho en las universidades de Madrid y Salamanca. Inició su carrera político-administrativa como síndico consultor del Reino de Navarra en Madrid, destacando por sus grandes conocimientos del derecho, su talento y su carácter. De ideología liberal moderada, en 1823 se exilió en Francia por sus ideas, regresando a la muerte de Fernando VII. Ocupó diferentes cargos en distintas provincias, todos ellos relacionados con la justicia, hasta la salida de la regente María Cristina,
a la que acompañó en su exilio a Francia. A su regreso fue nombrado en 1844 magistrado del Tribunal Supremo y senador vitalicio por Navarra. 3 años después se le encomendó la presidencia del Consejo de Ministros, sustituyendo a Francisco Pacheco. Su gobierno tan solo duró 22 días y le tocó atajar las maledicencias derivadas de las relaciones entre Isabel II y su marido Francisco de Asís, prohibiendo a la prensa tratar este asunto. Siguió con la venta de bienes pertenecientes a las encomiendas de las órdenes militares, a la beneficencia y a los propios de los pueblos para disminuir la deuda pública. Aplicó una amnistía para los que los licitasen, con la condición de que jurasen fidelidad a la reina, y para mostrarse por encima de rencillas nombró a Espartero senador del reino. Y por último intentó acometer la reforma de la administración, con la creación de gobernadores civiles que tendrían las mismas atribuciones que los capitanes generales en lo civil. Esta reforma molestaría a los jefes del ejército. A pesar de estas reformas, progresistas y moderados aumentaron sus protestas. Fue responsable de la redacción del proyecto del Código Civil, que se publicaría en 1851. Su último cometido fue en 1853 como magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Falleció 2 años después, a los 72 años. Cuenta la historia que una mañana de los primeros días de octubre, a punto casi de cumplirse el aniversario de boda, cuando se encontraba reunido el gobierno presidido por García Goyena, entró el general Narváez, sable en mano, que mirando a los asustados ministros dijo: «Pueden ustedes retirarse a sus casas». Se fueron sin decir nada y Narváez tomó las riendas del gobierno. A Serrano lo mandó a la Capitanía General de Granada y decidió que fuera el representante de la Santa Sede, Monseñor Brunelli, quien visitara al rey consorte, que se encontraba en el Pardo, para presionarle a regresar a la corte. Solo la negativa de Brunelli de presentar las cartas credenciales si los reyes no se reconciliaban hizo reaccionar a Francisco de Asís, que era un hombre profundamente conservador. Políticamente, Francisco de Asís no fue ninguna ayuda para la reina. Francisco de Asís hizo todo, siempre trabajó políticamente en una dirección que fue la de la reconciliación con la rama carlista, pero fue siempre contrario a todo planteamiento liberal, avanzado, progresista, y en todo caso siempre hizo lo posible para favorecer a los moderados y para aumentar su propio poder en Palacio. Con Francisco de Asís llegarían a la corte personas como el padre Fulgencio o Sor Patrocinio, que ejercerán una influencia negativa en las decisiones reales. La reina Isabel celebró el día de su cumpleaños y el aniversario de boda, alejada de su marido. Francisco de Asís volvería a los pocos días y ya no se separaría nunca más de ella en España. Pero Isabel seguiría resintiéndose de aquel desafortunado matrimonio. Narváez volvió al gobierno en octubre de 1847 y esta vez tendrá un gobierno bastante largo, hasta enero de 1851. Las 2 líneas maestras de este gobierno va a ser eliminar toda crítica al gobierno, aumentando el control policial y volviendo al desarrollo de las inversiones y de la economía iniciado en el año 1844. Lo primero que había que hacer era eliminar al nuevo amigo de Isabel II, José Miral, que fue alejado de la corte de una manera bastante curiosa. Estando en su camerino, fue secuestrado por unos desconocidos y puesto a las afueras de Madrid, no de muy buenas maneras. Entonces José de Salamanca lo que hizo para sustituir a Miral fue presentar a la reina a un nuevo personaje, al marqués de Bedmar, que era uno de los asiduos acompañantes de la reina en las verbenas y en las cenas de Lardi.
A partir de aquí se inicia una relación triangular, donde también interviene la marquesa de Bedmar, que es nombrada dama de honor de la reina. Ante esta situación, Francisco de Asís se han cumplido sus condiciones y vuelve a palacio. Cuando vuelve a palacio, Narváez le dice la siguiente frase: «Descuide su majestad que nadie le faltará al respeto en el futuro, ni siquiera el favorito de turno». Las dependencias de Francisco de Asís estaban en el extremo opuesto de la reina, por eso Francisco decía: «Me separa de la reina el salón del trono». Se autonombró gobernador de palacio para vigilar mejor los movimientos de la reina y del propio Narváez. En esta etapa, las relaciones entre Isabel II y su hermana Luisa Fernanda y su marido no pasaban por los mejores momentos. A su regreso a España, el matrimonio vivió en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, e iniciaron un litigio económico con Isabel II, a la que reclamaron la parte de la herencia de su padre Fernando VII, alrededor de unos 57 millones de reales. A pesar de este contencioso que tenían entre las dos hermanas, Isabel II concedió los títulos de infante para el duque y sus hijos y de capitán general para su cuñado. Antes de empezar con lo que fue el gobierno de Narváez, hay un suceso que va a revolucionar a toda Europa, que es la Revolución de 1848. A este suceso le vamos a dedicar los siguientes minutos. A pesar de la restauración del absolutismo en Europa, las ideas del liberalismo y el nacionalismo fueron propagándose y triunfando en la Europa del siglo XIX. Ambas fueron ganando terreno lenta y costosamente, defendida por los partidos políticos que reivindicaron las conquistas de la Revolución Francesa. Las revoluciones liberales y nacionalistas no pueden separarse. En algunos países, los intentos revolucionarios eran solamente liberales, trataban de sustituir una monarquía absoluta por un gobierno constitucional. En otros casos, los revolucionarios luchaban a la vez por conseguir la independencia y unidad de sus naciones y un régimen liberal. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el gran acontecimiento de este siglo XIX en Europa será el nacimiento de dos nuevos países que jugarán un papel decisivo en los grandes conflictos internacionales: Italia y Alemania. Tienen también su origen en Francia y posteriormente se extendieron a Württemberg, Baviera, Reino de las Dos Sicilias, Piamonte, Estados Pontificios, Prusia y Austria principalmente. A ello contribuyeron dos causas fundamentales: la radicalización de las ideas liberales en las clases bajas o pueblo y la crisis económica debido a las malas cosechas sucesivas. Los levantamientos revolucionarios fueron esta vez de carácter democrático. Reclamaron sufragio universal frente al censitario, soberanía popular frente a la nacional. La soberanía había sido ejercida por unos pocos, la burguesía, reducción de las desigualdades económicas y establecimiento de la república como forma de gobierno. A ello hay que añadir, como detonante de las revoluciones, la crisis económica, el paro y el aumento de los desesperados. En Francia, la revolución de 1848 consiguió que abdicara el rey Luis Felipe de Orleans y se proclamara la Segunda República. La pequeña burguesía tuvo miedo de que la situación se descontrolara, como ocurrió años atrás con los jacobinos, y se unió a la mediana y alta burguesía, con lo cual la república estuvo controlada por la alta burguesía. Tras las elecciones fue elegido presidente Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien, imitando a su tío, pronto se proclamó emperador de Francia con el nombre de Napoleón III. El recuerdo de Napoleón calmó a las clases populares. En Italia, Prusia y Austria, los reyes aceptaron una monarquía constitucional y un liberalismo moderado. Las revoluciones nacionalistas más destacadas de 1848 fueron las del Imperio Austrohúngaro, que sufrió muchas revueltas, pero todas fracasaron, y las de Italia y Alemania, que no lograron unificarse. Habría que esperar a 1859 para que el reino de Piamonte lidere la unificación de Italia y Prusia
la unificación de Alemania. Las causas de la Revolución de 1848 las podemos resumir en 3 apartados: económicas, sociales e ideológicas y políticas. Las causas económicas se deben a una gran crisis europea en el año 1847, que trajo unas sequías que provocaron una disminución de la producción de las cosechas. La consecuencia de estas sequías fue la paralización del comercio entre el campo y la ciudad y la subida de los precios. A nivel industrial hubo un problema de sobreproducción. La disminución del poder adquisitivo de la gente hizo que no se pudiera vender todo lo producido y trajo como consecuencias el cierre de la fábrica y, por tanto, un aumento en el paro. Y como último aspecto de la crisis económica la encontramos en las finanzas. El abandono de la agricultura y de la industria por parte de los capitales que invertían en ferrocarril y especulaban con las concesiones provocó una crisis en la bolsa y una ruina de los ahorradores. Como causas sociales podríamos decir que la población estaba muy descontenta por el cierre de las fábricas, por el aumento del paro, por la subida de los precios y también por el desarrollo del mercado negro que se estaba produciendo. Y para terminar, como causas ideológicas y políticas, las clases populares y la baja y media burguesía reivindicaban una mayor apertura política, mayores libertades, sufragio universal, soberanía popular y la república como régimen político. Pero en Europa oriental y central lo que se estaba pidiendo era la defensa de sus tradiciones, de sus costumbres, en una palabra, de su nacionalidad. No querían seguir dependiendo de los imperios. Tenemos que decir que el origen de las revoluciones de 1848 la vamos a situar en Francia. Nos vamos 2 años antes. En las elecciones de 1846, los moderados de François Guizot ganaron las elecciones por amplia mayoría. Entonces la oposición se empezó a reunir de forma privada para ir concertando determinadas relaciones. El gobierno lo que hizo ante esto fue suprimir el derecho de reunión y para eludirla la oposición empezaron a celebrar banquetes. Los comensales pagaban para comer y en el transcurso de la comida se daban discursos por parte de los líderes de la oposición y se debatían temas políticos. No se podía prohibir estos banquetes porque no se consideraban reuniones políticas. El 19 de febrero de 1848 se iba a celebrar un banquete de oficiales de la Guardia Nacional que el gobierno prohibió. Entonces se pospuso para 3 días después y ese mismo día se convocaría una manifestación. Pero al final, tanto el banquete como la manifestación se cancelaron con el objetivo de evitar conflictos. Ese día 22, estudiantes y trabajadores salieron a la calle protestando por la prohibición de dicho banquete. No se habían enterado que se había cancelado. En las calles gritaban sufragio universal y dimisión del gobierno. El gobierno declaró el estado de sitio sacando a la calle 30.000 soldados, la artillería de los fortines de la ciudad y 40.000 guardias nacionales. No pasó absolutamente nada porque la Guardia Nacional se puso en medio entre los manifestantes y los soldados. Al día siguiente la Guardia Nacional se posicionó con los manifestantes y el rey dio orden de no disparar contra ellos. El gobierno de Guizot cesó. Pero por la noche del día 23 hubo un altercado entre soldados y manifestantes que acabó con 65 muertos y 80 heridos. Los franceses sintieron que el rey les había engañado. Al día siguiente, el día 24 de febrero, volvieron las manifestaciones, pero ahora mucho más radicalizadas. Se asaltaron tiendas, se robó en las armerías armamento, se quemaron edificios públicos y se construyeron barricadas en las calles. Para evitar un baño de sangre, el rey Luis Felipe de Orleans abdicó en su nieto de 9 años y nombró como regente a su nuera, la duquesa de Orleans.
Diputados republicanos y de izquierda no lo aceptaron y exigieron la proclamación de la República. Entonces se formó un gobierno provisional hasta la celebración de elecciones y la aprobación de una constitución republicana. Este gobierno provisional tomó las siguientes medidas: la proclamación de la Segunda República, sufragio universal masculino, jornada laboral de 10 a 11 horas diarias y el reconocimiento del derecho al trabajo para todos los ciudadanos. En abril se convocaron elecciones que fueron ganadas por los republicanos más moderados, que sí que tuvieron en cuenta todas las medidas políticas que había tomado el gobierno provisional, no así las reformas sociales. Por eso, entre mayo y junio de 1848 volvieron las revueltas a las calles francesas de los republicanos más radicales, que el gobierno las contestó contundentemente, declarando ilegal al socialismo y suprimiendo la construcción de ferrocarriles y talleres nacionales que el gobierno provisional había ideado para dar trabajo a todos los franceses. Estas revueltas terminaron con 15.000 prisioneros y 4.000 deportados. El 12 de noviembre, siempre de 1848, se proclamó la Constitución republicana francesa, que recogía todos los principios democráticos, pero daba plenos poderes al gobierno para defenderla, con lo cual esta Constitución tiene un toque bastante conservador y autoritario. Estas revueltas francesas tuvieron su extensión por toda Europa y os voy a ir contando muy resumidamente lo que ocurrió en otros países. Empezamos por Italia. En Nápoles y Palermo obligaron al rey Fernando II a conceder una constitución liberal y al Papa Pío IX se le exigió un régimen más democrático y durante breve tiempo salió de la ciudad. En Milán se rebelaron contra la ocupación austriaca contando con el apoyo del ejército piamontés. Pero en julio de 1848 el ejército austriaco derrotó al piamontés, quedándose todo en nada. En Austria, en 3 lugares diferentes ocurrieron sucesos revolucionarios. En Viena se exigió al emperador un régimen liberal, una constitución y la destitución de su primer canciller, el señor Metternich. El emperador solo concedió la supresión de derechos feudales y el reconocimiento de igualdad entre todas las nacionalidades. El ejército acabó con la revuelta, pero el emperador abdicó en su sobrino Francisco José I. En Hungría, los liberales tomaron el poder, pero actuaron como los austriacos, cuando otras nacionalidades como Transilvania o Cracovia pidieron derechos y libertades. La sublevación también fue derrotada esta vez porque el ejército austriaco recibió el apoyo del ejército ruso. Y por último, en Bohemia, la revuelta también fue derrotada por el ejército austriaco que ocupó Praga. Por último, en Alemania, los representantes de todos los estados se unieron y formaron un parlamento constituyente, donde se discutió la unión de Alemania. Había dos posturas, una que se unieran en torno a Prusia, a lo que llamarían la pequeña Austria, y no estaría incluido Austria, y otra la unión de todos los estados alemanes en torno a Austria, y se llamaría la Gran Alemania. Los asamblearios optaron por la primera opción y se entregó la corona imperial a Guillermo IV, rey de Prusia, pero este la rechazó porque no era partidario de un régimen liberal. ¿Por qué fracasaron todas estas revueltas? Las revueltas no tenían una gran consistencia, faltaba solidaridad entre todos los revolucionarios y también solidaridad entre todos los movimientos. Otra razón por la que fracasaron fue por el papel tan firme y contundente del ejército, por la falta de compromiso de la burguesía. Al final se salieron del apoyo a las clases populares por miedo a ellas, tenían miedo al movimiento proletariado. Otra razón fue el apoyo que hubo entre los reyes absolutistas y, para terminar, al año siguiente, en 1849, hubo una mejora económica, con lo cual fuimos abandonando paulatinamente la crisis económica. Con todos estos condimentos, la revolución acabó, pero dejó ese pozo
en Europa de un cambio, de un régimen constitucional y también en algunos lugares el advenimiento de la República y también la independencia de algunas naciones de sus imperios.